Saludos a todos, bienvenidos a esta nueva sección de mi canal titulada El Podcast del Padre Amor en español. En este segundo capítulo titulado Espíritus Recostados, el Padre Amor nos explicará con detalles y precisiones el tema de las presencias espirituales de almas condenadas que pueden manifestarse en la vida de una persona o familia, ya sea por causa de una asignación por maleficio o por razones de infestación espiritual en un lugar. También nos enseñará cómo identificar cuándo se trata de un demonio, un condenado o un alma del purgatorio, esto con el fin de saber discernir y no caer en los engaños o tretas de los espíritus malignos. En este contenido además el Padre Amor hablará sobre una gran variedad de temas interesantes, como el caso de las personalidades múltiples o el caso real que inspiró la película El Exorcista y cómo San Miguel Arcángel tuvo un papel crucial para la liberación de esta persona. Asimismo nos hablará sobre la dinámica de las misas que necesitan las almas del purgatorio y cómo contrarrestar presencias espirituales en nuestra casa. También nos hablará sobre fenómenos de manifestaciones espirituales a partir de maleficios por transferencia en los cuales puede manifestarse el brujo o hechicero que los realiza. Agradezco que le den like a este contenido, lo compartan y dejen sus valiosos comentarios para enriquecer la interacción de esta comunidad y sobre todo poder profundizar en estas temáticas tan determinantes para todos. Muchas gracias. Un saludo a todos los oyentes. El día de hoy abordaremos un argumento que suscita bastante curiosidad y tiene que ver con esas sorpresas que muchas veces nosotros los exorcistas nos encontramos al momento de ejecutar o ejercer nuestro ministerio. Hoy estaremos hablando de casos muy particulares que he tenido ocasión de afrontar durante mis sesiones de exorcismo, en los cuales no solamente demonios se manifiestan a través de la voz del poseído, sino también almas de difuntos que han sido asignadas allí por maleficio para hacerle daño a una persona. Este fenómeno se conoce popularmente como espíritus recostados y es una asignación espiritual doblegando la voluntad del espíritu difunto para hacer daño en personas, normalmente del seno de su propia familia. Y este tipo de casos son tan extraños, tan variados, tan heterogéneos, que muchas veces nosotros como exorcistas, si no tenemos la experiencia suficiente, no vamos a tener la capacidad de discernir correctamente, y es un tema sobre el cual creo que debería ocuparse un poco más de manera profunda la autoridad eclesiástica para investigar a la luz de la teología más sobre este tipo de fenómenos, porque la Biblia nos habla sobre estos temas, pero de una forma específica, puntual, y haciendo referencia a demonios, pero haría falta más profundización teológica en lo que respecta a las almas de los difuntos para nosotros saber cómo operar de una manera correcta y de la mano con el Evangelio. A raíz de todo esto, les quiero traer como argumento de esta sección o de este capítulo el tema de los difuntos, más conocidos a nivel teológico como presencias espirituales, que básicamente son operadas por demonios para hacer daño en las personas. Cuando hablamos de atormentamiento por almas de difuntos en la vida de las personas, estamos hablando de una práctica que puede darse espontáneamente, es decir, el propio espíritu del difunto se queda a residir allí en el seno de una familia y se manifiesta, por eso se conoce como presencias, y también se puede dar de una forma un poco más activa desde una intención maléfica, es decir, un hechicero, un brujo, una persona que doblega la voluntad de ese desencarnado para accionar en contra de alguna familia, de alguna persona en específico. Y este tema de las presencias, de estas manifestaciones sobrenaturales o preternaturales de difuntos en el plano físico, son un tema que ha tomado bastante importancia o relevancia, no solamente a nivel teológico, religioso, espiritual, sino también a nivel científico. Son cada vez más los científicos que tratan de entender metafísicamente este tipo de fenómenos y empiezan a atar cabos
a tratar de comprender patrones y conductas humanas a partir de la posibilidad de presencias espirituales en su vida. De allí que temáticas como las personalidades múltiples, que en algunos casos personas manifiestan, puedan deberse a este tipo de fenómenos espirituales en los cuales espíritus pueden manifestarse a través de una persona en una suerte de posesión espontánea, y es por esto que podría explicarse la razón por la cual hay personas que evidencian múltiples personalidades. Nosotros sabemos por la tradición cristiana puntualmente católica, que existen las postrimerías, es decir, una vez que nosotros morimos o acaba nuestra vida terrena, automáticamente existen tres vías, que son el paraíso, el infierno o eventualmente el purgatorio, que es ese estado de purga precisamente para poder limar esas asperezas que nos impiden estar en presencia de Dios en el paraíso. Pero, como esto es una definición bastante técnica o precisa, sin mayor complementación o detalle, queda abierto o abierta para muchas interpretaciones. Y es por eso que en este campo afloran tantas preguntas como, por ejemplo, ¿qué pasa con las almas de algunos difuntos? Estando en el purgatorio pueden manifestarse en el plano físico. ¿Qué son los fantasmas? O en los casos en los que espíritus de personas o familiares se manifiestan en el hogar, lo hacen por alguna razón en específica o están pidiendo intercesión de parte de nosotros para que ellos puedan ver la luz eterna, etcétera, etcétera, etcétera. Son preguntas que surgen y que nosotros como exorcistas nos encontramos experimentalmente a diario con ese tipo de casos manifestándose en nuestras sesiones de exorcismo. A esta instancia o este estadio del alma en el que todavía no se define su suerte, ese limbo, si se quieren ir o remitir a palabras que usamos popularmente, pero que yo prefiero llamar periodo de transición, sobre este periodo en particular prácticamente no sabemos nada. Sabemos muy poco, realmente poco, de lo que ocurre entre lo que pasa en este tiempo actual y cuando venga el tiempo de la segunda venida de Cristo, el tiempo del juicio final, el tiempo del final de todo, es decir, entre el tiempo actual y cuando ocurra esta profecía o este vaticinio, puede pasar un momento bastante largo, y la pregunta es, ¿qué pasa con todas estas almas del paraíso, del purgatorio y del infierno en todo este tiempo? ¿Será que pueden seguir manifestándose en el mundo físico hasta que llegue el día de la segunda venida de Cristo y ya sea el juicio definitivo? ¿O definitivamente ya se encuentran en esos estados del alma y no pueden manifestarse acá? Como pueden ver, hay muchísimas preguntas al respecto, y el día de hoy abordaré con ustedes casos, experiencias reales a través de mi ministerio como exorcista, que nos ayudarán a tener una mayor comprensión de este tipo de situaciones, de este tipo de realidades, para ir teniendo mejores criterios de reflexión al respecto. Sabemos nosotros, por ejemplo, a través de la tradición cristiana católica, que los santos, que son nuestros hermanos ya consagrados en la fe y que están en el paraíso, pueden interceder en favor de nosotros, mas ellos por sí solos no tienen ningún poder espiritual o no pueden hacer o obrar milagros. Los santos simplemente pueden servir de intercesores ante el Señor. Asimismo, también sabemos que las almas del purgatorio ya perdieron la visión beatífica, es decir, no tienen la capacidad o el mérito de poder orar por ellas mismas. Es por eso que recurren a nosotros, acá en vida, para que oremos por ellas y ellas puedan ver la luz eterna. Es por eso que cabe resaltar que debemos dar nuestra mejor prestación espiritual aquí en la vida terrena, porque una vez que nos toque morir ya no tendremos la posibilidad de maniobrar, de hacer nada, ya estaremos completamente dependiendo de la misericordia aquí en la tierra por nosotros. Es por eso que el purgatorio hay que evitarlo a toda costa. Volviendo entonces al argumento de este video, en el cual les quiero compartir algunas experiencias desde los casos que he tenido como exorcista, en los cuales se han manifestado todo tipo de presencias a través de la persona poseída, me gustaría empezar diciendo que cuando uno está realizando un exorcismo, a través de esa persona suele manifestarse la presencia de un espíritu, normalmente un demonio,
o legiones de demonios, que son las que tienen sometida a esa persona espiritualmente, pero también puede darse el caso en el que a través de esa persona se manifiesta un espíritu no demoníaco sino humano, desencarnado, es decir, una persona fallecida o difunta, y también hemos tenido casos en los cuales puede manifestarse incluso el brujo o hechicero o el mago que realizó algún maleficio contra esa persona. En todo caso, nosotros como exorcistas seguimos al pie de la letra el Rituale Romanum, que es el sacramental para exorcismos, y nos dice claramente en el parágrafo o la regla número 18 que debemos estar atentos para no caer en los engaños o en los intentos de camuflaje del demonio. Es decir, cuando nosotros realizamos un exorcismo, vemos únicamente a la persona que estamos exorcizando, a pesar que se manifiesta a través de ella todo tipo de presencias. Entonces para nosotros es difícil discernir, al menos visualmente, quién está poseyendo en ese momento el cuerpo de la persona. Por eso tenemos que tener mucho discernimiento para saber si quien habla es la misma persona o es el demonio o es el demonio tratando de hacernos creer que se trata del alma de un difunto o el espíritu de un hechicero. Debemos tener mucha capacidad de discernimiento para poder entender quién realmente es que tiene el control durante esa manifestación a través de la persona poseída. También incluso puede darse, ya esto es por intervención directamente de Dios, que se manifieste a través de esta persona poseída un ángel, un ser de luz, un ser enviado por Dios para ayudar al exorcista durante ese momento de la liberación. De hecho, hay un caso que pocas personas conocen y es el caso de un niño en Estados Unidos que inspiró años posteriores la famosa película El Exorcista, que la película luego fue teatralizada con una niña como para darle un poquito más de drama, pero el caso real que inspiró esa película fue un niño. Y durante la liberación o los exorcismos de ese niño, el exorcista no daba con la solución, era una posesión bastante fuerte. Y cuando estaban casi a punto de fallecer o de rendirse o de por lo menos no continuar aquella sesión de exorcismo, en ese momento, por intervención divina, Dios envió a San Miguel Arcángel, quien a través de la voz de ese niño poseído dijo unas palabras, prácticamente enunció el nombre de ese demonio que estaba atormentando al niño, y una vez que San Miguel hizo esta revelación, el exorcista tuvo el nombre del demonio y pudo realizar el acto de imprecación para expulsarlo con total autoridad, y finalmente este niño fue liberado. Este es el caso real detrás de la película El Exorcista, y podemos ver o evidenciar cómo a través de la boca de este niño se pudo manifestar una naturaleza angélica de alto grado como San Miguel Arcángel. En términos generales podemos decir que uno de los principales obstáculos o problemas a los cuales se enfrenta un exorcista al momento de realizar su ministerio es al tema de las presencias espirituales y la incapacidad de discernir correctamente de quién se está manifestando a través de la voz de la persona posesa. Normalmente, y lo digo por experiencia y también por la experiencia de otros colegas con los cuales he compartido este tipo de casos, normalmente cuando hay casos de posesión en una persona que son originados a partir de un maleficio, de una asignación por parte de un hechicero, de un mago, de un brujo, normalmente en este tipo de posesiones, cuando hacemos exorcismo, quien se manifiesta a través de la persona poseída es el espíritu de un condenado, es decir, de una persona que fue humana en vida y que luego de morir se condenó, y por eso ahora que está en el infierno, los demonios tienen potestad sobre ella. Entonces, contra su voluntad, es asignada al cuerpo de una persona para realizar daño o como una presencia recurrente en la vida de una familia para atormentarlas. Son espíritus de personas condenadas que son operados por demonios para hacer el mal. En mi experiencia personal me ha tocado este tipo de casos de almas de condenados manifestándose a través de la boca de un poseso y que fueron asignadas allí por alguna
orden o acción del demonio directamente, pero también me he encontrado con casos donde supuestamente son condenados los que se manifiestan a través del poseso y finalmente a través de todo el método del exorcismo y profundizando en él, hemos podido evidenciar al final que no se trataba de ninguna alma de difuntos, sino de el demonio tratando de enmascarar su acción a través de una supuesta presencia de un alma de difunto. Es decir, era el demonio quien poseía a esa persona, pero decía o alegaba que se trataba de una persona difunta quien se manifestaba en esa vida. El demonio siempre va a buscar la manera de boicotear el ritual de exorcismo porque él no quiere abandonar ese cuerpo. Su misión está en aferrarse a él y en condenarlo o llevarlo a la perdición. Por eso ellos son muy esquivos al decir su nombre y bastante esquivos al dar señales de su presencia real en el cuerpo de una persona. Una vez hablando con un gran exorcista, un maestro, uno de los principales exorcistas sicilianos, y que me reservo el nombre simplemente para concentrarnos más que todo en el argumento y no en la persona, una vez hablando con este maestro del exorcismo sobre este puntual caso de la posibilidad de almas de difuntos manifestándose a través de las personas poseídas, él me decía que sí es posible y que no solamente se trataba de almas de difuntos genéricas, sino que muy posiblemente esas personas antes de morir le servían puntualmente a cierto tipo de demonios. Por ponerles un ejemplo, una persona que en vida practicaba satanismo y era consagrada a un demonio como Asmodeus, por ejemplo, es una persona que luego al morir y condenarse sigue bajo el yugo de esta entidad demoníaca y este demonio tiene potestad sobre él y puede mandarlo o asignarlo a perturbar la vida de las personas. Se convierten básicamente en legionarios del demonio o de los tipos de demonios que existen según la jerarquía infernal, y estos demonios pueden operar a través de estas almas condenadas para seguir pervirtiendo el mundo. Y es aquí donde empiezan a surgir muchas preguntas, porque como les decía hace un momento, nosotros sabemos que cuando una persona muere, su alma va, luego de la postrimería, a alguna de las tres instancias, cielo, infierno o purgatorio. Y entonces uno se pregunta, ¿y cómo puede un demonio que está operando desde el infierno mandar a una persona que también está condenada en el infierno a tener acción en la vida humana? Creo que sí es posible, pero sobre estas cosas no hay mayor profundidad teológica, o por lo menos el Evangelio no lo especifica o no lo detalla. Tampoco es que haga falta. El Evangelio es esencial en lo que nos dice y es lo que necesitamos saber. Ya todos estos temas de fenomenologías y creencias son mucho más profundos y por eso a veces solamente accedemos a ellos a través de la experiencia directa, por lo menos nosotros como exorcistas a través del ritual de exorcismo. Lo que sí tengo la certeza es que un alma condenada, que es operada por un demonio y asignada a hacerle daño a una persona viva, opera siempre desde el infierno. Es decir, los demonios no pueden ni nunca podrán servirse de almas del paraíso o almas del purgatorio para operar en este plano físico. A partir de todas las experiencias y casos que hemos tenido tanto los exorcistas como las mismas personas laicas en su vida, con esta presencia de espíritus en la vida de las personas, estas manifestaciones de presencias en lugares, en casas, en animales, en cosas, cada vez más aumenta las suposiciones, las interpretaciones en torno a ese tipo de fenómenos, que como podrán darse cuenta es un fenómeno real, innegable, pero sobre el cual no tenemos mayor luz teológica porque se trata de fenómenos precisamente experimentales y en muchos casos que no pueden ser evidenciados o registrados de una forma más científica. Me he dado cuenta por experiencia que hay casos de posesión en los cuales cuando se manifiesta un espíritu a través de una persona poseída, este espíritu experimenta un odio visceral, una rabia realmente recalcitrante, una acción desbordada y desmedida a nivel emotivo con respecto a una persona en específico. Es un odio tan marcado, un odio tan extraño que
es posible que en esos casos no se trate de espíritus demoníacos poseyendo a la persona, sino que evidentemente puede ser el alma de un difunto que en vida guardaba este odio visceral hacia esa persona y ahora que está condenado y manifestándose a través de la voz de esa persona afectada, puede manifestar aún más todo su odio e impotencia. Hace algunos años tuve experiencias muy particulares con casos de personas poseídas o personas que manifestaban presencias en su vida, pero lo particular era que estas personas me referían que esas presencias que se manifestaban en su vida no parecían tener malas intenciones. De hecho, se les manifestaba en su habitación o a través de sueños, incluso invitaban a esta persona a orar y a hacer las cosas bien, pero como exorcista, mi deber es llevar esto hasta las últimas consecuencias. Si empezamos a hacer oraciones de liberación, oraciones ya de intercesión a través de la Virgen María, a través del Rituale Romanum, y finalmente y poco a poco iba cambiando esta personalidad, por así decirlo, de esta presencia y empezó a cambiar radicalmente hasta el punto de empezar a incurrir en todo tipo de blasfemias y a empezar a expresar su odio, y finalmente nos dábamos cuenta que se trataba de presencias de almas de condenados que querían residir allí en la casa de esta persona o incluso poseyendo su cuerpo de una forma sutil para evitar el infierno. Porque esta es otra curiosidad. Parece ser, y esto no tenemos ningún tipo de evidencia o sustento teológico, pero lo digo a nivel interpretativo, parece ser que cuando estas almas condenadas al infierno logran salir de allí para poseer provisionalmente el cuerpo de una persona, lo cual conocemos como posesión, parece ser que durante o lo que dura su presencia en el cuerpo de estas personas, por este lapso, estas almas evitan las atroces mortificaciones del infierno. Es por eso que se aferran tanto a manifestarse en la vida de las personas y a no querer ser erradicadas o expulsadas del cuerpo de una persona poseída, porque irremediablemente tienen que volver al infierno, que es el tormento eterno. A partir de todas estas experiencias de posibilidad de presencias no demoníacas, sino de difuntos en la vida o en el cuerpo de una persona, nosotros como exorcistas también hemos tenido que actualizarnos al momento de realizar oraciones de liberación y no decir solamente va de retro Satana o vete al infierno Satanás o vete al infierno espíritu maligno, porque cuando decimos puntualmente vete al infierno demonio, no estamos incluyendo a posibles espíritus no demoníacos de personas que están poseyendo ese cuerpo. Entonces, no hay un acto imperativo sobre ese espíritu y por lo tanto el espíritu dice, yo no soy un demonio, así que ese mandato no es para mí, por lo tanto me quedo. Entonces, nosotros como exorcistas también hemos tenido que evolucionar al momento de variar. Continuando con este argumento de las presencias espirituales, hay que hablar también de la posibilidad de presencias no asignadas por maleficio, sino prácticamente heredadas a nivel físico. ¿A qué me refiero con esto? Es muy importante que cuando una persona o una familia esté buscando casa, apartamento o un lugar para habitar, siempre pregunte o indague un poco sobre el pasado de esa casa, de ese lugar. Si es una casa recién construida y que están estrenando prácticamente, no hay ningún problema, pero cuando la casa ha tenido huéspedes en el pasado, siempre es importante indagar un poco porque es muy factible a veces encontrarse con presencias que están ancladas a ese sitio, lo cual técnicamente se conoce como infestación. En una ocasión tuve una experiencia a propósito de esto que les estoy contando con una persona, una ama de casa con su familia. Esta familia se mudó a un lugar específico y a partir de ese momento pues empezaron a manifestarse cosas extrañas, presencias, tormentos y todo tipo de episodios preternaturales. Entonces esta persona al acudir donde mí por
estas presencias y estos episodios, incluso a veces de posesión, entonces realicé el exorcismo. Cuando empiezo el exorcismo y esta persona entra en estado de reposo en el espíritu, o como le quieran llamar, en estado de trance, se manifiesta a través de ella la voz de una entidad espiritual, y yo le digo, en el nombre de Jesús y con la potestad que me da la Iglesia, ¿quién eres? Y esta entidad no quiso responder, incluso después de un silencio me pregunta, ¿con autoridad de quién me hablas tú? Tú eres un simple ser humano. Entonces, una vez más, diciendo, con la autoridad que me viene de Jesús como ministro de la Iglesia, te ordeno que me digas quién eres. Entonces, ya contra su voluntad, esta entidad respondió que no estaba solo, sino que eran varios, él y sus secuaces. Y le pregunté luego cómo entró al cuerpo de esta señora o a la vida de esta familia, y fue allí donde reveló que ellos ya estaban allí a partir de la familia anterior que vivía en esa casa, que le habían abierto las puertas espiritualmente, posiblemente a través de algún ritual satánico o misa negra, etc. Entonces, estos demonios, al tener potestad sobre ese lugar, se sintieron huéspedes y por lo tanto, cuando llega una familia nueva, ellos sienten potestad sobre estas personas y normalmente manifiestan su autoridad manifestándose y atormentando a estas personas. Entonces me pregunté a mí mismo, listo, aquí en esta casa habitaban estas entidades, pero ¿cómo tienen potestad para penetrar en la vida de una persona, incluso poseerla, como en el caso de esta señora? Entonces pregunté, ¿cómo entraron en ella? Y respondieron, por envidia. Y claro, fue ahí donde entendí que estas entidades o este espíritu era un espíritu posiblemente no demoníaco, sino el alma de un difunto, una persona que seguramente consintió en su vida terrena el vicio o el pecado de la envidia, y por lo tanto, si encontraba en esta señora poseída también rezagos de ese vicio, ese pecado de envidia, sería fácil para él penetrar en ella y poder accionar su actividad espiritual sobre esta persona que compartía esta inclinación por la envidia. Pero gracias a Dios, esta familia, una vez que empezó a evidenciar estas presencias en su casa y a evidenciar el mal o la presencia del demonio a través de esas manifestaciones, estas personas empezaron a buscar de Dios. Eran cristianos no practicantes, pero luego empezaron a ir a la misa, a recibir a Cristo Eucaristía, a hacer el rosario, y a partir de toda esta prestación espiritual empezaron a contrarrestar la acción del maligno o de estos espíritus malignos, o por lo menos de almas condenadas. Tanto así que durante el exorcismo, cuando le pregunté al demonio qué hacía falta para que se fuera, esta entidad o estos espíritus decían, si por nosotros fuera, hubiésemos llevado a esta familia a la destrucción, pero lamentablemente empezaron a buscar la oración, la misa, y por eso ahora no tenemos potestad sobre ellos. Y fíjense, queridos hermanos, qué importante reflexión es esta. Esto nos quiere decir que si nosotros estamos en gracia espiritual, si nosotros vivimos bajo el sigilo del Espíritu Santo, si somos católicos practicantes, si frecuentamos los sacramentos, no importa si vivimos en una casa con infestación, si vivimos en un lugar que haya estado o esté maleficado, el demonio no podrá penetrar en nuestra vida porque nosotros estamos protegidos y sellados por el Espíritu Santo. De ahí que sea tan importante mantener el estado de la gracia en nuestra vida. Y además de todo este argumento en torno a las almas de condenados que se manifiestan en la vida de personas a través de exorcismos y otro tipo de manifestaciones, también hablemos un poco de las almas del purgatorio, que sabemos muy bien que no son almas que están en el infierno, son almas que tienen esperanza y tienen la certeza de la vida eterna, solamente que circunstancialmente deben purgar, deben limar esas asperezas espirituales para llegar al paraíso. Esas almas del purgatorio por definición son santas porque ya no se condenaron. El tema es que también es posible, o hemos experimentado al menos desde casos puntuales, que estas almas no solamente pueden orar por nosotros, pueden interceder por nosotros, aunque no por ellas mismas, sino que
también pueden manifestarse en la vida física, en el plano físico, pueden ser avistadas acá en la tierra. Ya esto seguramente por decisión y total comando de Dios mismo, que les brinda esta posibilidad por razones que solamente Dios conoce. Por ponerles un ejemplo, hemos tenido casos de santos de la Iglesia Católica como San Gregorio, que estando vivo, una vez un gran conocido de él, una persona muy buena, que ya había muerto, se le manifestó en una ocasión y le pidió oración a San Gregorio para que sus pecados en el purgatorio pudieran precisamente purgarse y poder ver la luz eterna. Es decir, un alma del purgatorio se le manifiesta a San Gregorio, que estaba vivo cuando eso, pidiendo oración de intercesión por su alma. Y de hecho es muy curioso que esta alma del purgatorio que se le aparece a San Gregorio le pidió específicamente 30 misas de descanso eterno, un número específico, 30 misas. Obviamente San Gregorio ante esta solicitud ofreció 30 misas en las siguientes 30 Eucaristías consecutivas para que esta alma pudiera ver el descanso eterno. Y algo muy llamativo es que luego que San Gregorio ejecutó estas 30 misas de descanso eterno por esta alma en purgatorio, una vez que logró la misa número 30, tuvo nuevamente una aparición de esta alma, pero ya estaba regocijante, estaba alegre, estaba llena de luz y agradeciéndole a San Gregorio se marchó al paraíso. Y es a partir de esta anécdota que surgió posteriormente la tradición de las famosas 30 misas gregorianas que se ofrecen por las almas de los difuntos que creemos o asumimos en purgatorio. No obstante todo esto y la posibilidad palpable que un alma, tanto del purgatorio como un alma de un condenado, se manifiesten a través de una persona o en la vida de una persona, a pesar que todo esto sea cierto y posible, siempre nosotros como exorcistas no solemos dar el beneficio de la duda a favor de esta posibilidad. Casi siempre asumimos que lo que se manifiesta en la vida de una persona tienden a ser demonios y es por eso que siempre estamos con la sospecha o la suspicacia frente a cada caso que abordamos. Porque hemos tenido casos en los que aparentemente lo que se manifiesta a través de la persona posesa es una entidad que dice que era familiar de esta persona, incluso nos da una caracterización detallada de ellos mismos diciendo cuál era su profesión cuando vivían aquí en la tierra y que son almas del purgatorio y toda una narrativa en torno a convencernos que se trata de el alma benévola de un difunto. Y lo que muchas veces pasa es que se está enmascarando un demonio a partir de esta apariencia. Por eso casi que por defecto todos los exorcistas abordamos los casos de espíritus que se manifiestan a través de una persona, los afrontamos inicialmente como demonios y los confrontamos como demonios hasta que se demuestre lo contrario. También es posible y hemos tenido ocasión y también conocido muchos casos de situaciones realmente impresionantes donde a través de la voz o a través del cuerpo de una persona poseída, quien se manifiesta no es ni un demonio ni tampoco el espíritu de un difunto, sino el espíritu de el brujo o hechicero que hizo este maleficio y que, aun encontrándose también vivo, es decir, teniendo una vida terrena, puede manifestarse allí. Esto muchas veces no ocurre por iniciativa de este brujo o hechicero, sino por voluntad de Dios, es decir, contra la voluntad de este brujo, Dios lo obliga a manifestarse en el cuerpo de esa persona que están exorcizando para que de cierta manera rinda declaratoria al exorcista. Estos casos son bastante impactantes o extraños porque ustedes se preguntarán posiblemente cómo esto tiene lugar. Y claro, una persona está poseída, la están exorcizando y al mismo tiempo en otra parte de ese país o en otra parte del mundo está el brujo que le hizo este maleficio. Entonces, contra su voluntad, el espíritu del brujo deja su cuerpo y se manifiesta en la persona a la que le hizo daño y empieza a generar todo tipo de declaraciones contra su voluntad que son
realizadas por el exorcista, las preguntas para que el brujo empiece a responder. ¿Y esto para qué sirve? Sirve para aclarar el caso de raíz, porque una vez que uno sabe o que el brujo revele contra su voluntad cómo entró esa persona allí, a través de qué mecanismo, si fue ingerido, quién lo encargó, cómo fue y todos los detalles, es más fácil para el exorcista poder contrarrestar la acción del maligno, saber cómo operar y de esta manera también conocer qué tipo de demonio es el que se anida en esa persona y cómo combatirlo. Toda esta relación de interdependencia entre el brujo, hechicero, los espíritus y la persona afectada se debe a que siempre existe una relación física, matérica, una transferencia de materia y una fórmula que propiamente es el maleficio conjuro que el brujo encarga para hacer daño a la persona. Cuando existe esta materialidad del maleficio, es que entendemos por qué casi siempre los brujos utilizan brebajes, elementos ingeridos, amuletos, cosas simbólicas, muñecos, todo tipo de artilugios que lo que buscan es crear una vinculación simbólica y eventualmente se dé una transferencia espiritual entre lo que encarga el brujo a través del maleficio ingerido, el entierro, el altar que tenga y la persona afectada. Es por eso que existe mucha simbología en torno al tema del maleficio. Así, por ejemplo, si el brujo lo que quiere encargar es un maleficio para que la persona no pueda dormir y no pueda descansar, es probable que simbólicamente este maleficio se haga con relación a un elemento que connote el sueño de esa persona. Es así como hemos tenido casos de personas que no pueden dormir y, por ejemplo, al revisar la almohada de su cama, encontramos que dentro hay un artilugio, hay algún animal vivo, hay algún elemento maleficado que es el que hace que el sueño no pueda ser concebido en este caso. Y realmente cuando hablamos de magia negra, de hechiceros, de personas que realmente se dedican a esto o a este oficio a tiempo completo, estamos hablando de personas que han consagrado su vida al demonio, son personas que tienen pacto de sangre con el maligno, son personas que ya viven al amparo y refugio de esas entidades, por lo tanto, el demonio les brinda estas propiedades o poderes espirituales, obviamente para ejercer el mal en los demás. Si este brujo o hechicero no busca la conversión, irremediablemente será un alma condenada y muy probablemente desde el infierno siga operando y doblegando voluntades porque lo único que sabe hacer es ejercer el mal. Es importante saber identificar y contrarrestar estas presencias espirituales, indistintamente de si son almas de difuntos, almas del purgatorio o incluso la acción del demonio que busca disfrazarse a través de distintas apariencias, porque pueden llevarnos a la idolatría, pueden llevarnos a alejarnos de los sacramentos y de la iglesia y de buscar nuestra fe en cuestiones mucho más paganas como curanderos, como falsos carismáticos, como personas que sacan rédito de la fe o mercenarios de la fe que solamente buscan lucrarse e enriquecerse a partir de la ignorancia de la gente. Es por eso que es tan importante solamente servir a Dios, y por eso Deuteronomio habla y condena a todo aquel que practica espiritismo, que practica adivinación, que consulta a los muertos, que practica la adivinación y todo esto, porque Dios es un Dios celoso, Dios es un Dios que estas cosas las mira como abominación, y por lo tanto es muy peligroso para nosotros alejarnos de Dios y empezar a buscar a cartomantes, a quiromantes, a personas que interpreten sueños, a falsos profetas y a todas estas nuevas ideologías de la New Age que tanto peligro comportan en el mundo. Miren cuántos casos no ha habido de estos gurús orientales de la nueva era que dicen que son la reencarnación de algún maestro iluminado que es el que determina sus vidas y por lo tanto conforman sectas o comunidades que la gente lamentablemente sigue. ¿Cuántos de estos casos no han terminado en tragedias colectivas, en tantas situaciones reprochables? Y todo
por seguir entidades espirituales, que muy seguramente son demonios, pero que las personas en su ceguera espiritual persiguen a partir de su ignorancia. Por último, los invito a suscribirse a mi canal y activar el icono de la campana para que reciban las notificaciones de los mensajes que les comparto semanalmente. Muchas gracias.